Abril de 2017 de 1975. Phnom Penh despertó en silencio. No el silencio de la paz. No el silencio después de la guerra. Era un silencio distinto. Denso. Inquietante. Como si la ciudad contuviera la respiración. Durante semanas, la capital había resistido el asedio. Se escuchaban explosiones a lo lejos. Los suministros escaseaban. El miedo era parte del aire. Pero aquella mañana, no hubo bombardeos. No hubo combates callejeros. Solo pasos. Soldados vestidos de negro avanzaban por las avenidas principales. Eran jóvenes. Demasiado jóvenes. Muchos no superaban los 20 años. Delgados. Con sandalias hechas de neumáticos. Rifles de fabricación china colgados del hombro. Sus rostros eran inexpresivos. No gritaban consignas. No disparaban al aire. No celebraban la victoria. Se movían con disciplina fría. Impasibles. Y cuando comenzaron a hablar, lo hicieron con una sola instrucción. Todos deben irse. Sin discusión. Sin negociación. Sin explicación real. Los altavoces repetían el mensaje. La ciudad será bombardeada. Es por su seguridad. Solo serán 3 días. 3 días. Lleven lo necesario. Regresarán pronto. Pero algo en el tono no parecía temporal. Los hospitales recibieron la orden primero. Médicos y enfermeras miraban incrédulos mientras soldados entraban a las salas. Pacientes aún anestesiados fueron sacados en camillas. Algunos conectados a suero. Otros incapaces de caminar. No había ambulancias. No había transporte organizado. Solo columnas humanas avanzando bajo el sol. El calor tropical caía sin piedad. El asfalto ardía. Ancianos arrastraban los pies. Cargando bolsas improvisadas. Niños lloraban sin entender por qué abandonaban sus hogares. Madres buscaban a sus hijos en medio del caos. Padres trataban de aparentar calma. Los soldados repetían. No se preocupen. Regresarán. Pero nadie sabía a dónde iban. En cuestión de horas, las avenidas principales se transformaron en ríos humanos. 2 millones de personas comenzaron a caminar. La ciudad, que había sido refugio durante la guerra, se convirtió en punto de partida hacia lo desconocido. No hubo planificación. No hubo alimentos distribuidos. No hubo agua suficiente. Solo orden. Y obediencia forzada. ¿Quiénes dudaban? Eran empujados. ¿Quiénes se resistían? Eran ejecutados en el acto. Sin juicio. Sin advertencia. El mensaje se entendió rápido. Obedecer era sobrevivir. En menos de 72 horas. Phnom Penh dejó de existir como ciudad habitada. Los edificios permanecían intactos. Los mercados, abiertos pero vacíos. Los templos, silenciosos. Los automóviles abandonados donde se quedaron sin combustible. Las puertas abiertas. Las cocinas aún con comida sin terminar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero no fue una evacuación. Fue una eliminación. Un borrado físico de la vida urbana. Fue el primer acto del año cero. El momento en que el pasado fue declarado inválido. El inicio de un experimento radical. Que terminaría con casi 1/3 del país muerto. Y mientras millones caminaban hacia el campo. Mientras la capital se convertía en ciudad fantasma. Detrás de todo no había un general impulsivo. No había un caudillo improvisado. Había un ideólogo. Un hombre que había leído filosofía política en París. Un hombre que creía que la historia podía reiniciarse. Que la sociedad podía purificarse. Que la humanidad podía reprogramarse. Su nombre era Salot Sar. El mundo lo conocería como Pol Pot. Y lo que comenzó aquel 17 de abril. No fue solo una evacuación. Fue el intento más radical del siglo XX. De reinventar una nación. Desde cero. Salot Sar nació en 1925. En una Camboya rural bajo dominio francés. En ese momento, el país no era completamente independiente. Formaba parte de la llamada Indochina francesa. La bandera que ondeaba sobre muchas instituciones. No era camboyana. Era colonial. Sin embargo, Camboya no era una colonia directa sin identidad. Conservaba su monarquía. Sus templos. Sus tradiciones budistas. Pero el poder real, económico, militar y diplomático, estaba condicionado por Francia. Era una soberanía limitada. Una autonomía vigilada. Salot Sar nació en la aldea de Prekesbau, cerca de Kampong Tam. No creció en la miseria. Su familia poseía tierras de arroz. Varias hectáreas. Tenían bueyes de labranza. Contrataban trabajadores durante la cosecha.
Su casa era de las más grandes del pueblo. No era la familia más rica del país. Pero tampoco era campesinado empobrecido. Tenía vínculos con la nobleza. Una de sus primas era consorte del rey Sisobat Monibond. Ese detalle no era menor. En una sociedad jerárquica, eso significaba acceso, puertas abiertas, prestigio. Salot Sar no fue criado en el resentimiento social. Fue criado en una posición relativamente cómoda. Recibió educación formal. Algo que en la Camboya rural de los años 30 no era común. Aprendió francés. La lengua del poder colonial. Aprendió Khmer. La lengua de su pueblo. Estudió en instituciones donde convivían influencias budistas y occidentales. Conoció tanto el budismo como el catolicismo. Esa dualidad marcó su formación temprana. Tradición espiritual oriental. Y racionalismo político occidental. No era un niño marginado. No fue moldeado por el hambre. No fue un producto de la desesperación económica. Fue moldeado por ideas. Por estructuras. Por modelos de sociedad. Desde joven fue descrito como reservado. No particularmente brillante. No destacaba en calificaciones. Pero tampoco era torpe. Era observador. Callado. Persistente. En 1949 obtuvo una beca para estudiar en París. Era una oportunidad excepcional. Viajar a Francia no era común para un joven camboyano. París era, en ese momento, un hervidero político. Europa acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Las ideologías competían por el futuro del mundo. El comunismo parecía estar avanzando. China había triunfado en su revolución. La Unión Soviética emergía como superpotencia. El Partido Comunista Francés era una fuerza política real. Para muchos jóvenes, el marxismo representaba modernidad y emancipación. En ese ambiente, Salot Sar descubrió el marxismo. Pero no le interesaba la versión industrial europea. No le seducía la revolución obrera de fábricas. Camboya no era una nación industrial. Era rural. Agrícola. Campesina. Le interesaban más las ideas revolucionarias adaptadas a sociedades agrícolas. Leía a Rousseau. La idea del contrato social. La pureza del estado natural. La corrupción de la civilización. Esos conceptos resonaban. Estudiaba a Stalin. El control absoluto del partido. La disciplina ideológica. La centralización del poder. Pero quien realmente lo cautivó fue Mao Zedong. La revolución campesina. La movilización rural. La idea de que el campesinado podía ser el motor del cambio total. Eso encajaba con Camboya. En Francia no destacó académicamente. De hecho, perdió su beca por bajo rendimiento. Pero sí destacó ideológicamente. Se integró en círculos marxistas clandestinos. Participó en debates intensos. En sesiones de autocrítica. En lecturas colectivas. Allí se formó algo más que un militante. Se formó un convencido. Empezó a creer que Camboya no necesitaba reformas graduales. No necesitaba ajustes. Necesitaba una ruptura total. Una limpieza estructural. La destrucción del viejo orden. La abolición de la influencia extranjera. La eliminación de la desigualdad. Pero no desde la negociación política. Desde la imposición revolucionaria. Cuando regresó a su país en 1953. No volvió como estudiante fracasado. Volvió como revolucionario. Regresó a una Camboya recién independizada de Francia. Un país frágil. Con tensiones internas. Con monarquía fuerte. Con influencias extranjeras todavía presentes. Y en su mente ya no existía duda. Camboya debía ser reinventada. No reformada. Reinventada. Y para reinventarla, habría que destruirla primero. Camboya era un país frágil. Había obtenido su independencia formal de Francia en 1953. Pero la estabilidad era apenas una ilusión. Su economía era débil. Su estructura política, inestable. Su posición geográfica, peligrosa. La Guerra Fría dividía el mundo. No era solo una disputa ideológica. Era una lucha por influencia global. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por cada región estratégica. Y el sudeste asiático se convirtió en uno de los principales tableros de ese conflicto. Vietnam ardía en guerra. Al norte, un gobierno comunista respaldado por la Unión Soviética y China. Al sur, un régimen apoyado por Estados Unidos. Las selvas eran campos de batalla. Las fronteras eran líneas difusas.
Y Camboya estaba en medio. Intentaba mantenerse neutral. Pero la neutralidad era casi imposible. Estados Unidos bombardeaba zonas rurales cercanas, intentando destruir rutas de suministro del Vietcong que atravesaban territorio camboyano. Bombas caían sobre aldeas que oficialmente no estaban en guerra. Campesinos que no entendían de ideologías. Se encontraban atrapados en una guerra que no era suya. La inestabilidad alimentaba el resentimiento. Resentimiento hacia los extranjeros. Resentimiento hacia el gobierno central. Resentimiento hacia cualquier estructura que pareciera débil. Salot Sar entendió ese clima. Comprendió que el caos es fértil para las ideas radicales. Comenzó a organizar células clandestinas. Pequeños grupos en zonas rurales. Redes discretas. Contactos silenciosos. Reuniones en la selva. Rechazó la revolución urbana clásica del marxismo ortodoxo. Camboya no tenía grandes fábricas. No tenía un proletariado industrial fuerte. Su estrategia era diferente. El campesino sería el motor del cambio. El agricultor pobre. El trabajador rural resentido. El desplazado por bombardeos. Ahí estaba su base. En 1963 asumió formalmente el liderazgo del Partido Comunista de Kampuchea. Pero su nombre aún no era conocido públicamente. No daba discursos masivos. No aparecía en carteles. Operaba desde la sombra. En la selva. En secreto. Mientras el gobierno reprimía a opositores en la capital. El movimiento crecía en las zonas olvidadas. En 1967 comenzaron los primeros levantamientos armados. No fueron masivos. Fueron pruebas. Ataques pequeños. Guerrilla dispersa. Pero el conflicto escaló. El gobierno respondió con fuerza. Las tensiones aumentaron. Y entonces, en 1970, ocurrió un giro decisivo. El príncipe Norodom Sihanouk fue derrocado por un golpe de Estado. Se instauró la República Khmer, alineada con Estados Unidos. Para muchos campesinos, aquello confirmó sus temores. El país estaba siendo arrastrado al conflicto global. Salot Sar y su movimiento aprovecharon el momento. Se presentaron como defensores de la soberanía nacional. Como resistencia contra la injerencia extranjera. El discurso cambió. Ya no era solo revolución comunista. Era liberación nacional. El gobierno comenzó a referirse despectivamente a ellos como los Khmeres rojos. Un intento de estigmatizarlos. Pero el nombre quedó. Y se convirtió en símbolo. Durante 8 años, la guerra civil devastó el país. Bombardeos estadounidenses arrasaron zonas rurales. Combates entre fuerzas gubernamentales y guerrilleros se intensificaron. Aldeas enteras fueron desplazadas. Cientos de miles murieron. Millones fueron forzados a huir hacia la capital. Phnom Penh se convirtió en refugio de guerra. Una ciudad sobrepoblada, frágil, saturada. Y en medio del caos, los Khmeres rojos crecieron. Recibieron apoyo de Vietnam del Norte. Recibieron respaldo de China. Recibieron legitimidad entre campesinos empobrecidos por la guerra. Prometían orden. Prometían igualdad. Prometían que ningún extranjero volvería a decidir el destino de Camboya. Prometían una sociedad sin corrupción. Sin élites privilegiadas. Sin influencia externa. Para muchos, eran esperanza. Para otros, eran misterio. Pero mientras el país se desangraba, ellos consolidaban control territorial. Provincia por provincia. Aldea por aldea. En 1975, el gobierno republicano estaba. Pol Pot declaró el inicio del año cero. No fue solo una consigna política. Fue una ruptura absoluta con el pasado. En su visión, la historia anterior no merecía ser corregida. Merecía ser eliminada. La historia anterior quedaba anulada. No solo los gobiernos previos. No solo la república derrocada. Todo. La influencia francesa. La monarquía. La educación moderna. La religión organizada. La economía urbana. Todo era considerado contaminación ideológica. El dinero fue abolido. De un día para otro, el concepto de intercambio desapareció. Los billetes dejaron de tener valor. El Banco Nacional fue destruido físicamente. El edificio volado. Los archivos quemados. Las cajas fuertes abiertas y abandonadas. No habría comercio. No habría mercado. No habría salario. Solo obediencia. Las escuelas cerraron. Los libros fueron confiscados. Las universidades quedaron vacías. Los profesores desaparecieron. El conocimiento ya no era virtud. Era sospecha. La propiedad privada desapareció.
Las casas dejaron de pertenecer a quienes las habían construido. Las tierras dejaron de ser familiares. Las herramientas fueron colectivizadas. El Estado, o mejor dicho, Ankar, la organización, pasó a ser dueño de todo. Pero el cambio más profundo no fue económico. Fue social. Las familias fueron separadas y reorganizadas en cooperativas agrícolas. Esposos enviados a distintos campos. Hijos reubicados en brigadas juveniles. Los vínculos tradicionales eran considerados peligrosos. Porque la lealtad debía ser hacia Ankar. No hacia la sangre. No hacia la religión. No hacia el pasado. La vida urbana era considerada corrupción. La ciudad representaba desigualdad. Individualismo. Influencia extranjera. El campo era pureza revolucionaria. La agricultura era la base moral del nuevo Estado. El campesino pobre era el modelo humano ideal. Y así, el país entero se convirtió en un gigantesco sistema de trabajo forzado. No había salario. No había elección. No había descanso real. Jornadas de más de 12 horas bajo el sol. Trabajo manual intensivo. Excavar canales. Sembrar arroz. Construir diques. Transportar tierra con herramientas rudimentarias. Las raciones eran mínimas. Un tazón de arroz aguado. 2 veces al día. A veces menos. Las cuotas eran irreales. Se exigía duplicar la producción agrícola en poco tiempo. Sin maquinaria adecuada. Sin experiencia técnica suficiente. Sin fertilizantes. No había infraestructura suficiente. No había sistemas logísticos organizados. No había planificación eficiente. Pero cuando los resultados no llegaban. Cuando las cosechas fallaban. Cuando el hambre comenzaba a extenderse. El régimen no admitía errores. El fracaso no era culpa del sistema. Era culpa de traidores. Saboteadores internos. Espías infiltrados. Enemigos ocultos. Y comenzaron las purgas. Primero discretas. Luego sistemáticas. Hablar francés era sospechoso. Recordar la vida antes del régimen, peligroso. Tener educación formal era señal de corrupción burguesa. Los médicos eran vigilados. Los maestros interrogados. Los antiguos funcionarios detenidos. Usar gafas podía significar que sabías leer. Un detalle trivial en cualquier otra sociedad. Una sentencia potencial en el año cero. ¿Y si sabías leer? Podías pensar. ¿Y si pensabas? Podías cuestionar. ¿Y si cuestionabas? Eras una amenaza. La amenaza no tenía que ser real. Bastaba con que existiera la posibilidad. Porque un régimen basado en pureza absoluta no tolera ambigüedades. No tolera matices. No tolera pensamiento independiente. Y así, poco a poco, Camboya dejó de ser un país. Y se convirtió en un laboratorio ideológico. Un lugar donde la utopía agraria se imponía a través del miedo. Donde la igualdad no significaba prosperidad compartida. Significaba sufrimiento compartido. Donde la historia no se estudiaba. Se negaba. Y donde el futuro se construía. Sobre el silencio de quienes ya no podían hablar. En Phnom Penh, una antigua escuela secundaria fue transformada en prisión. Aulas donde antes se enseñaba matemáticas y literatura fueron divididas con muros improvisados. Pupitres reemplazados por cadenas. Ventanas cubiertas con alambre de púas. El lugar recibió un nuevo nombre. S-21. Seguridad 21. Un nombre administrativo. Frío. Neutral. Pero dentro de ese complejo, el tiempo se detenía. Al llegar, cada detenido era fotografiado. De frente. De perfil. Número. Rostro. Registro. No era un acto burocrático común. Era una certificación de existencia antes de la desaparición. Muchos miraban a la cámara confundidos. Otros aterrados. Algunos aún no comprendían por qué estaban allí. Esa fotografía sería lo último que quedaría de ellos. Las celdas eran mínimas. Algunas individuales,
tan estrechas que apenas permitían estirarse. Otras colectivas, donde decenas compartían el suelo de concreto. Las reglas estaban escritas claramente. No hablar. No llorar. No moverse sin permiso. Responder inmediatamente cuando se ordene. Los interrogatorios eran interminables. No buscaban verdad. Buscaban confirmación. Las confesiones eran obligatorias. No importaba si los cargos eran absurdos. Espía extranjero. Agente de la CIA. Agente vietnamita. Traidor interno. Saboteador agrícola. Incluso los propios miembros del partido fueron llevados allí. La revolución comenzó a devorarse a sí misma. La lógica era simple. Si algo fallaba en el país, debía haber un enemigo oculto. Y si no existía, había que crearlo. Las torturas no eran improvisadas. Eran sistemáticas. Golpes. Privación del sueño. Aislamiento. Descargas eléctricas. Humillación constante. El objetivo no era solo obtener una confesión. Era destruir la identidad del detenido. Hasta que firmara. Una vez firmada la confesión, el proceso continuaba. Se le obligaba a implicar a otros. Familiares. Amigos. Compañeros de trabajo. La red de sospecha se expandía. El sistema necesitaba más nombres. Más traidores. Más pruebas de que la amenaza era real. Más de 14.000 personas pasaron por ese 21. Hombres. Mujeres. Adolescentes. Niños. Solo un puñado sobrevivió. Después de confesar, los prisioneros eran trasladados de noche. Vendados. En camiones silenciosos. Eran enviados a los llamados campos de exterminio. Lugares como Choeunec. Allí no había juicios finales. No había apelaciones. Eran ejecutados. Muchas veces con herramientas agrícolas. Para ahorrar munición. Sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Cubiertos rápidamente. Sin nombre. Sin ceremonia. Sin registro oficial. Ese 21 no era una anomalía. Era parte del diseño. El régimen no solo eliminaba enemigos reales. Fabricaba enemigos para justificar su existencia. Porque un sistema basado en pureza absoluta necesita demostrar constantemente que la impureza acecha. El miedo era la estructura central del sistema. No era una consecuencia. Era el mecanismo. El campesino trabajaba por miedo. El soldado obedecía por miedo. El interrogador torturaba por miedo. Porque incluso quienes administraban ese 21 sabían que podían convertirse en prisioneros. La sospecha no tenía límites. El sistema no ofrecía seguridad a nadie. Ni siquiera a sus fieles. Y así, en una antigua escuela transformada en prisión. El terror no se limitó a civiles. No se detuvo en campesinos agotados. No terminó en intelectuales ejecutados. Eventualmente, el propio partido comenzó a purgarse. La revolución empezó a desconfiar de la revolución. Cientos de cuadros fueron acusados de traición. Comandantes regionales. Responsables de cooperativas. Veteranos de la guerrilla. Hombres que habían luchado durante años en la selva. Muchos de ellos terminaron en ese 21. Otros fueron ejecutados directamente en sus propias zonas. La acusación era casi siempre la misma. Desviación ideológica. Sabotaje. Colaboración con el enemigo. Pero el enemigo ya no era solo interno. Pol Pot comenzó a sospechar de Vietnam. Aunque ambos regímenes se declaraban comunistas. La relación era frágil. Vietnam estaba alineado con la Unión Soviética. Camboya, bajo Pol Pot, gravitaba hacia China. Las tensiones ideológicas se mezclaron con viejos resentimientos históricos. Durante siglos, Camboya había temido la influencia vietnamita. Ese temor fue amplificado por el régimen. Pol Pot comenzó a ver infiltrados por todas partes. Acusaba a sus propios miembros de tener mentes vietnamitas en cuerpos camboyanos. La frase no era metafórica. Era una condena.
Significaba que alguien podía parecer camboyano, pero pensar como enemigo. Y si pensaba como enemigo, era enemigo. Las purgas internas se intensificaron. Regiones enteras del partido fueron desmanteladas. Se calcula que hasta la mitad del movimiento revolucionario fue ejecutado por sus propios camaradas. La revolución que prometía unidad se convirtió en una maquinaria de sospecha permanente. El miedo ya no era solo herramienta de control social. Era principio organizativo. Nadie estaba a salvo. Ni siquiera los más leales. La paranoia dejó de ser psicológica. Se convirtió en política exterior. El régimen comenzó a actuar contra Vietnam. Primero con discursos hostiles. Luego con pequeñas incursiones fronterizas. Después con ataques directos. Aldeas vietnamitas fueron asaltadas. Civiles asesinados. Las masacres no eran accidentes. Eran demostraciones de fuerza. Intentos de probar pureza ideológica. Intentos de afirmar soberanía radical. Pero Vietnam no era una potencia debilitada. Venía de derrotar a Estados Unidos. Tenía un ejército experimentado. Organizado. Y no estaba dispuesto a tolerar agresiones constantes. Durante 1977 y 1978, la tensión escaló rápidamente. Mientras Camboya se debilitaba por hambre y purgas internas, Vietnam se fortalecía. Finalmente, en diciembre de 1978, Vietnam respondió. No con una incursión limitada. Con una invasión a gran escala. Decenas de miles de soldados cruzaron la frontera. Avanzaron con rapidez. El ejército camboyano, debilitado por ejecuciones internas y desorganización estructural, no pudo resistir. Las mismas purgas que habían buscado pureza habían destruido competencia militar. En cuestión de semanas, las fuerzas vietnamitas llegaron a Phnom Penh. El 7 de enero de 1979, la capital cayó nuevamente. Pero esta vez no hubo proclamaciones ideológicas. No hubo año cero. Hubo colapso. Pol Pot huyó hacia la selva. El régimen que había prometido eternidad revolucionaria duró menos de 4 años en el poder. 4 años que dejaron al país devastado. Hambriento. Traumatizado. Entre 1.7 y 2 millones de personas habían muerto. Y el sistema que se presentó como purificador terminó autodestruyéndose. Porque cuando un régimen se basa en sospecha permanente, termina destruyendo su propia estructura. Cuando el enemigo es invisible, nadie es inocente. Y cuando el poder absoluto no tiene límites, no necesita oposición para caer. Se consume desde dentro. Pol Pot huyó a la selva. No cayó en combate. No fue capturado en el palacio presidencial. Desapareció entre montañas y fronteras porosas. Mientras Camboya intentaba reconstruirse, él se replegó hacia el oeste del país. Protegido por remanentes del movimiento y por la complejidad geopolítica de la región. Durante años evitó la justicia. El mundo sabía lo que había ocurrido. Las fosas comunes hablaban. Los sobrevivientes hablaban. Las fotografías de S-21 hablaban. Pero no hubo un juicio inmediato. No hubo una captura cinematográfica. La Guerra Fría seguía influyendo en las decisiones internacionales. Las alianzas eran ambiguas. La política era más compleja que la moral. Pol Pot siguió moviéndose entre campamentos en la frontera con Tailandia. Envejeciendo. Aislado. Enfermo. En 1998, tras fracturas internas dentro de los propios Khmeres rojos, fue puesto bajo arresto domiciliario por sus antiguos camaradas. No por justicia universal. Por disputas internas de poder. Murió el 15 de abril de 1998. Oficialmente, de un paro cardíaco. Tenía 73 años. Nunca enfrentó un tribunal internacional. Nunca escuchó formalmente la enumeración completa de sus crímenes en una sala de justicia. Nunca fue condenado por una corte global. Su final fue silencioso.
muy distinto al ruido que dejó atrás. El saldo final. Entre 1.7 y 2 millones de muertos. En un país que entonces tenía alrededor de 8 millones de habitantes. 1 de cada 4 camboyanos. Por ejecución. Por hambre. Por enfermedad. Por agotamiento. Por trabajos forzados. Por paranoia. Un país transformado en un inmenso campo de concentración. Una generación traumatizada. Una estructura social fracturada. Un vacío demográfico que tardó décadas en recuperarse. Pero lo más inquietante no es la cifra. Es la lógica. Pol Pot no se veía como un asesino. Se veía como un purificador. Creía que estaba eliminando corrupción. Creía que estaba corrigiendo la historia. Creía que estaba creando igualdad absoluta. En su mente, el sufrimiento era transición. La violencia, necesaria. El sacrificio, inevitable. Y ahí reside el peligro. Porque cuando una ideología elimina la complejidad humana, termina eliminando a los humanos. Cuando las personas dejan de ser individuos y se convierten en obstáculos de un proyecto abstracto, la vida pierde valor. La historia del genocidio camboyano no comenzó con odio irracional. No comenzó con locura visible. Comenzó con una idea. La idea de que la sociedad podía reiniciarse. La idea de que el pasado era un error. La idea de que todo debía empezar desde cero. El año cero no fue solo un decreto. Fue la negación de la experiencia humana. Fue la creencia de que la perfección puede imponerse por la fuerza. Y cuando el poder no tiene límites, no hay nadie que lo detenga. No hay institución que lo frene. No hay oposición que lo cuestione. No hay conciencia que lo modere. Solo queda la voluntad del líder. Y millones de vidas subordinadas a esa voluntad. Camboya sobrevivió. Pero nunca volvió a ser la misma. Las cicatrices siguen allí. En los campos. En los memoriales. En las fotografías de rostros que miran desde el pasado. Recordándonos que el poder absoluto no siempre grita. A veces susurra. Promete orden. Promete igualdad. Promete pureza. Y cuando nadie lo cuestiona, revela lo que realmente es. Si quieres entender cómo el poder transforma sociedades enteras, y hasta dónde puede llegar cuando nadie lo desafía, suscríbete a El lado oscuro del poder. Porque aquí analizamos las decisiones que cambiaron la historia. Desde las sombras. Porque el poder no corrompe. Revela.